Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando y hoy vamos a seguir hablando temas sobre la historia argentina. En este caso vamos a hablar sobre la Revolución de Mayo y vamos a hablar sobre esa semana de mayo que va del 18 al 25. ¿Y por qué hay un hincapié en la semana de mayo? Porque solemos por lo general hablar solamente del 25 de mayo, de esta gesta patriótica que se da con el Cabildo Abierto y la formación de la primera junta y el primer gobierno patrio, pero la idea es empezar a hablar bien cómo empieza este movimiento revolucionario. Un movimiento revolucionario que tiene antecedentes, ¿sí? Eh, no solamente en Europa, sino también en América. Por un lado, una de las grandes antecedentes del momento, de la época, fue el tema de la Revolución Francesa, que se da en 1789. ¿Y por qué es importante este hecho? Porque después de 10 años de república, ¿sí? Va a acceder al poder Napoleón Bonaparte, quien en ese momento después va a empezar a conquistar territorios vecinos, como es en el caso de España. ¿Y por qué vamos a hablar puntualmente de esto? Porque en 1808 Napoleón Bonaparte entra en España, empieza a tener algunos, obviamente, conflictos entre las tropas españolas, algunas regiones se van a resistir, algunos reinos van a presentar mayor batalla. ¿Y qué pasa con la Revolución de Mayo? Dirás, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver, y es muy importante, porque al acceder Napoleón a España, toma prisionero al rey Fernando VII y eso lleva a que los españoles, los diferentes reinos, vayan formando lo que se conoce como juntas de gobierno. Y este movimiento juntista también se va a trasladar a Buenos Aires. Muchos de los criollos o de los revolucionarios o de los protagonistas de estos tiempos habían sido educados en Europa, en España, en Francia, y particularmente traían esas nuevas ideas de liberalismo económico, liberalismo político que había por aquellos lugares. El 18 de mayo, ¿sí? Cisneros da a conocer lo que sucedía en España, en este caso, y la población de Buenos Aires se entera de acuerdo a lo que hace leer en voz alta, porque pensemos que la gran mayoría de la población no sabía leer. Entonces manda esta proclama al pueblo de Buenos Aires donde dice: los leales y generosos pueblos del Virreinato de Buenos Aires, ¿sí? Advierte esta situación que ante la pérdida de la península no va a faltar un poder que lo pueda suplir y que se iba a poner de acuerdo con otros virreinatos para poder establecer la legitimidad necesaria que les permita mantener el poder y que la gente esté bien y que siga representando a Fernando VII. Esto provoca en los porteños un malestar muy fuerte, ¿sí? La situación se va agravando cada vez más, el tono de las charlas en los cafés y en los cuarteles va subiendo, ¿sí? Y entonces se empieza a preguntar qué se podía hacer y se empieza a conjeturar sobre el futuro de este virreinato. Un virreinato que todavía, a pesar de las dificultades que había en el contexto internacional y en Buenos Aires en ese momento, hace que la situación de Cisneros se vaya complicando cada día más. La Junta, que había sido quien lo nombró a Cisneros, había quedado prácticamente desaparecida eh, con la disolución que generó Napoleón Bonaparte y por lo tanto el poder cisnero quedó disuelto y fuera de legitimidad. Eh, Esto hace que se generen las condiciones para que los porteños puedan empezar a debatir sobre realmente la cuestión qué hacer, digamos, en este caso, ¿no? Y bueno, la misma noche de ese 18, cuando se enteran los criollos, los jóvenes revolucionarios, que fueron educados en España, como dijimos anteriormente, se reúnen en la casa de Rodríguez Peña, deciden exigirle al virrey la convocatoria a un cabildo abierto,
para tratar la situación en que había quedado el virreinato después de lo que estaba sucediendo en España. El grupo digamos, se encarga, en este caso, a Juan José Castelli y a Martín Rodríguez para que lleven adelante esta misión de entrevistarse con el virrey Cisneros. Por lo tanto, bueno, ellos van a ser quienes van a empezar, digamos, las negociaciones o las exigencias que había en ese momento. Las reuniones continúan en la madrugada de ese sábado, o sea, se quedan sin dormir. Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano al día siguiente van a ir y le van a pedir al alcalde, ¿sí? Lezica, esta convocatoria a un cabildo abierto. Por su parte también Castelli va a hacer lo propio con el síndico Leiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó, digamos, en esa situación? ¿Qué hizo Cisneros? Bueno, el domingo 20 Cisneros se va a reunir con sus jefes militares, ¿sí? También, obviamente, con todos aquellos que participaban del gobierno y que apoyaban, obviamente, toda la situación de España. Y en este caso, eh, en esa reunión no encuentra digamos, el apoyo que él necesitaba y ante el pedido de este cabildo abierto que hacen cada vez más insistentemente los criollos, en ese caso, digamos, por la noche del día 20, Castelli y Martín Rodríguez vuelven a insistirle, digamos, al virrey en esta circunstancia. Cinero le contestó, ya que el pueblo no me quiere y digamos, el ejército, ¿sí? Me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Por lo tanto, da paso y convoca al cabildo abierto del 22 de mayo, eh, que vamos a ver después cómo va a ir sucediendo, ¿sí? Eh, Acá hay que tener en cuenta varias cuestiones, que estos personajes de nuestra historia tienen mucho peso y muchas veces no le damos digamos, la importancia o quizás la relevancia que estos hombres tuvieron para esa época. ¿Sí? En el caso de Castelli fue muy importante en todo el armado de la revolución. Belgrano mismo. O sea, a Belgrano muchas veces se lo considera para que fue el creador de la bandera y también el que llevó a cabo las expediciones al norte, y etcétera, etcétera. Pero Belgrano tuvo una importancia muy, muy relevante para la formación de este primer gobierno patrio. ¿Sí? Entonces, también revalorizar determinadas personas, protagonistas que hicieron fuerte, digamos, y que hicieron grande este acontecimiento. Siguiendo con esto, obviamente, lo que sucede el 21 es que, bueno, a las 9 de la mañana se reúne el cabildo, como todos los días, para tratar los temas de la ciudad. Y acá viene el apriete, digamos, o digamos, la postura, la firmeza de dos personajes también que por lo general se lo suele, eh, digamos, son dos personajes que por lo general se los suele simplemente mencionar como aquellos que repartieron escarapelas para el 25 de mayo. Y no, realmente French y Beruti tuvieron una importancia realmente muy fuerte en estas circunstancias. ¿Sí? Fueron quienes convocaron a la gente a que fuera, digamos, eh, a la Plaza de la Victoria para hacerse sentir, para generar y para exigir realmente que el cabildo se llame, que se lleve a la práctica, ¿sí? Por lo tanto, el día 21, cuando el cabildo estaba tratando los asuntos propios de esa época, ¿sí? Este grupo de revolucionarios, encabezados por French y Beruti, lo que van a hacer es, bueno, van a formar esta legión infernal, ¿sí? Que a los gritos van a pedir la convocatoria de este cabildo. Los cabildantes obviamente acceden ante tal presión popular, quizás no tan en número como muchos pensaban que eran, ¿sí?
pero eso hace que el cabildo finalmente se reúna el día 22. El día 22 se llama, digamos, la convocatoria a los cabildantes, que de 450 invitaciones que se cursaron, tan solo asistieron 251. ¿Sí? Ahora, en la plaza French Beruti, ¿sí? También vuelven a estar presentes el día siguiente y eh, no empiezan a repartir escarapelas, sino que los distintivos o los cuales los vecinos tenían, que eran azules y que eran blancos, ¿sí? Las cintas, eran representación de aquellos eh, soldados, aquellas milicias que habían vencido a los ingleses y los patricios lo habían tomado como propios. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba dentro del cabildo, digamos, ese día 22? Bueno, empiezan los discursos y las discusiones muy fuertes para ver cómo se seguía a partir de ahora. Y una de las posiciones que van a estar a favor de España es la del obispo Lué, quien dice que mientras haya un español en tierra americana, todos los americanos deberían obedecerla. ¿Sí? En el caso sale al cruce, obviamente, acá Juan José Castelli, quien consideraba la retroversión de la soberanía al pueblo. Esto significa que el pueblo sea quien elija a quienes lo iban a gobernar o qué tipo de gobierno querían. ¿Sí? A tal caso, también tenemos la presencia del fiscal de la audiencia, Manuel Vilota, quien dice, ante esta circunstancia, tenemos que, deberíamos, ¿sí? Consultar a el resto del virreinato del Río de la Plata. Todavía las discusiones seguían y no estaba resuelta la cosa. Entonces llegamos al día 23, ¿sí? Donde, bueno, se le comunica al excelentísimo virrey que él debe censar en su cargo. ¿Cómo resolvemos esta circunstancia? Bien, hay una maniobra interna que la noche del 24 hay, ¿no? Donde Vilota le propone en este caso, eh, al virrey Cisneros, que hiciera una maniobra política donde, bueno, formemos una primera junta, ¿sí? Donde el virrey sea quien presida esa primera junta. Esa primera junta estaría conformada por 4 vocales, ¿sí? 2 españoles y 2 americanos, criollos que en esa junta, digamos, son nombrados, son Castelli y Saavedra, ¿sí? Ahora, esto estaba burlando absolutamente la decisión popular. O sea, esto cuando se da la noticia al día siguiente, cuando todos se enteran al día siguiente, el clima se va realmente enrareciendo cada vez más. ¿Sí? Castelli y Saavedra obviamente renuncian a integrar esa junta. Y acá aparece una figura muy importante, como les decía hace un rato, que es, en este caso, Manuel Belgrano. ¿Sí? Tomás Guido, en una de sus obras, habla sobre la firmeza y la postura de Belgrano ante esta situación. Dice que ingresa al comedor de la casa de Rodríguez Peña y lanza una mirada muy, muy fuerte sobre este tema, ¿no? Muy poderosa, muy decidida, muy contundente. Él plantea en ese caso, ¿sí? La firmeza de sus dichos iba acompañado por sus actos. Pone su mano derecha sobre la cruz, ¿sí? De su espada, ¿sí? Y dice puntualmente, juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas. O sea, que ese Belgrano que solemos estudiar, eh, o que nos hacen estudiar en la escuela, era un Belgrano con una firmeza y unas ideas muy, pero muy poderosas. Eh,
que era escuchado, que era seguido, que había sido formado en los valores de la ilustración en Europa y que tenía muy en claro lo que él quería para su patria, ¿sí? Así que esa delegación encabezada por Castelli y por Belgrano, por Saavedra, perdón, se presentan ante Cisneros y le obligan a que el virrey renuncie. Por lo tanto, ahí sí esa junta creada por el virrey entre gallos y medianoche queda absolutamente disuelta. Por lo tanto, llegamos al día 25, el día clave, donde se conforma el primer gobierno patrio, ¿sí? En ese caso, obviamente, se empieza a redactar todo lo que tiene que ver con la formación de la Junta. Los infernales seguían en el pueblo, sigamos expectantes en la Plaza de la Victoria. Y en un momento, ante la tardanza de esta situación, Beruti entra firmemente también con una postura donde dice que no, bueno, hasta ahora hemos procedido con cautela, ¿sí? Y ha sido para evitar el derramamiento de sangre, pero el pueblo está preparado para cualquier circunstancia, en el caso también de tomar las armas y de convocar a los cuarteles y a otros vecinos que se acerquen a el Cabildo y a la Plaza de la Victoria. Por lo tanto, obviamente es que hace esto apurar todos los acontecimientos y nombrar a Cornelio Saavedra como poco después de anunciar finalmente que se había formalizado la nueva Junta de Gobierno. El presidente de dicha junta era don Cornelio Saavedra, ¿sí? Los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios. Fueron designados 6 vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateo, quienes comenzaban una nueva etapa de nuestra historia formando nuestra primera junta de gobierno patrio. En otro video vamos a ver cómo es que una vez que asume este primer gobierno patrio, ¿sí? Se llevan adelante las diferentes expediciones y convocatorias a las demás provincias del Río de la Plata para que adhieran a esta revolución y que se conformen las provincias unidas del Río de la Plata. Bueno, espero que te haya gustado esta información. Te, te invito a que, si te interesa seguir sabiendo sobre temas relacionados con la historia, me sigas en las redes y nos vemos en un próximo video que esperemos que sea pronto, donde nos podamos seguir aprendiendo juntos.